Hola, hoy les voy a hablar de la controversia de atomismo versus energetismo y esta controversia fue marcada a finales del siglo XIX. Como sabemos, para la investigación o para hacer ciencia tenemos que tener toda una línea de tiempo histórica atrás de nosotros y conocerla, porque esto nos va a permitir utilizar herramientas metodológicas para poder aplicarlas a las aulas como profesores de ciencias. Un profesor de ciencias debe estar capacitado para enseñar ciencias, pero además tiene que tener una formación social y saber acerca de esto para que sus estudiantes puedan tener una buena retroalimentación de lo que les va a llevar. Vamos a hablar de Thomas Kuhn, que es un científico muy nombrado en las ciencias. Él es físico y es filósofo. Escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que tiene un tomo que habla acerca de la crisis paradigmática y las revoluciones científicas. Más adelante, él crea otro tomo que especifica de qué habla cuando se refiere a la idea de paradigma, porque muchos de sus lectores no pudieron entender a qué se refería antes. El análisis epistemológico era comandado por el positivismo lógico. Cuando él llega, él desarrolla la idea de que no es posible entender a un autor si no se conoce plenamente el contexto o se hace el análisis paradigmático que lo rodea. No se puede entender de la misma forma un autor si no comprendemos eso. Por otro lado, tenemos a Robert King Merton. Merton le dio forma a la sociología de la ciencia. Es más, él es conocido como el padre de la sociología de la ciencia. La teoría social de Merton va ligada a la actividad científica. Él desarrolló algunas ideas de Weber acerca del capitalismo en concepción del etos científico. Entonces, tanto Merton como Kuhn llegan a la idea de que todo lo que tiene una relación científica también debe ser analizado y debe tener un análisis desde la sociología. ¿Qué es una controversia científica? Una controversia se da cuando varios miembros de un gremio difieren en algunas ideas, como por ejemplo lo que sucedió con los newtonianos y los cartesianos, ¿sí? Que es un ejemplo de lo que sucedió cuando se quería hallar la densidad de la Tierra para saber cómo era la forma de la Tierra, ¿sí? Eso es un ejemplo. Ahorita podemos dar otros ejemplos acerca de disputas que se han dado en la ciencia. Una de las disputas más relevantes en esa época, como les decía al principio del video, fue la de los atomistas versus los energetistas, y estos tienen varios físicos y científicos que apoyan tanto a un bando como al otro. Sin embargo, si lo analizamos desde un contexto social o jerárquico o como le queramos llamar, tienen muchas cosas que ver. Por ejemplo, por el lado del atomismo se encuentra Wilhelm Oswald. Es un premio Nobel de Química por sus trabajos sobre catálisis y es considerado uno de los fundadores de la física química. Fue extremista en la teoría del energetismo y era totalmente antiatomista, junto con otros científicos o químicos conocidos en la época, como por ejemplo el español José Rodríguez Carracido, que fue el padre de la bioquímica en España, o Marcelin Berlot, que fue ministro de Educación e incluso llegó a una postura tan fuerte, también tan extremista, que impidió que en las escuelas se enseñara acerca del atomismo. Por otro lado, tenemos a los atomistas, ¿sí? Y los atomistas pues también tenían sus propios científicos que los respaldaban. Por el otro lado, y defensor del atomismo, tenemos a Boltzmann. En el momento en que Planck formula los comienzos de la mecánica cuántica, vive esta discrepancia entre los dos bandos. Sin embargo, él pues la sabe llevar muy bien, esa controversia, pero él menciona incluso en uno de sus textos que frente a la autoridad de un hombre como Oswald o Mack, que lo apoyaba en esa época, no había manera de prevalecer. Y efectivamente era así, porque en un momento se dio la disputa entre Oswald y Boltzmann, donde Boltzmann tenía como acompañantes a unos
unos científicos jóvenes que estaban pues empezando en este mundo, mientras que Oswald se veía acompañado de científicos de renombre y por lo mismo tenía más aprobación y se sentía que sus argumentos eran más válidos entonces. Bueno, algo más que se puede decir de Wilhelm Oswald es que él rechazaba el concepto de Newton acerca de la fuerza. O sea, la fuerza tiene como un sentido más metafísico. O sea, la fuerza no tiene realidad, no tiene rango de magnitud observable. Una idea con la que Mach también iba. Para Mach, la energía se transformaba en otras energías, como por ejemplo energía química, energía eólica, energía mecánica, etc. Y todas esas energías eran juntas la energía del universo. Entonces Mach iba en contra del concepto de átomo como estructura fundamental de la materia. El enfrentamiento se puede resumir así: la energía como sustancia, ¿sí? Y la energía como propiedad. La energía como sustancia pues hace parte del energetismo y la energía como propiedad del atomismo. Algo que se puede decir tuvo mucha relevancia en el momento fue al aplicar cada una de esas teorías al concepto de calor. Pues por un lado el calor se podía ver como mecanicista, como movimiento, y por el otro lado se podía ver como termodinámica, como una sustancia. Bueno, al final lo que acabó con esta controversia fue el descubrimiento del electrón por J.J. Thomson. Pues entonces quedan los planteamientos termodinámicos y mecánicos de la forma en que los conocemos hasta hoy día. Y después de un tiempo, Einstein, con la publicación del movimiento browniano, pues sentó las bases experimentales y definitivas para hablar de la estructura atómica de la materia. Al final, Oswald se convence de que hay una posición y una evidencia experimental de la naturaleza discreta de la materia. La hipótesis atómica ha alcanzado la forma de una teoría científica fundada.